Sergio, vamos a la provincia de Entre Ríos. Sí, Vamos a tomar contacto con Esteban Vitores, diputado por el Frente Juntos por el Cambio, en dicha provincia, en donde acaba de postular, y nos llamó poderosamente la atención, ¿no?, de que el Parlamento local, tanto la Cámara de Diputados como senadores, trabaje en la posibilidad de que se declare esencial a la educación. Y a partir de ahí me surgen dos grandes incógnitas. ¿Es necesario que esto salga por Cámara, teniendo en cuenta que la educación es una garantía constitucional que además figura como obligatoria? Más allá de las excepciones que se están dando por pandemia, ¿cómo toma él de que se hayan suspendido las clases presenciales por una semana, en el día en que falló, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Claro, ¿no? sí. En donde debe respetarse cada una de las autonomías. Esteban, muy buenas tardes. Sergio Enich, Horacio Moglia lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto estar en el programa. Muy amable, gracias por este contacto. ¿Es necesario, Esteban, que se declare esencial la educación cuando es una de las proclamas más absolutas que tiene la Constitución? Y en una circunstancia normal, diría que no, pero este proyecto, nosotros hemos presentado un proyecto en el mes de febrero, porque ya estaba en aquel momento la discusión si las clases iban a ser presenciales o no. Recordemos que el año pasado prácticamente no hubo clases presenciales en Entre Ríos y hubo en algunas escuelas en forma virtual, con lo cual, y es uno de los temas que nosotros marcamos, la gran desigualdad que genera no haber clases presenciales, porque el que no puede concurrir o el que no puede estar porque no tiene conectividad o porque no tiene los instrumentos para conectarse, queda, digamos, relegado respecto a los que sí pueden. Claro, Así que eso y otras cuestiones que trae la presencialidad, que tanto la UNICEF como la Sociedad Argentina de Pediatría han marcado, ¿no? Y que es la tarea de sociabilidad que es irreemplazable que hace la escuela. Bueno, un montón de cuestiones que son, digamos, totalmente favorable a que sea presencial. Y hay un tema, Horacio y Sergio, que quiero remarcar. Nosotros el día jueves, nosotros los presidentes de bloques, estuvimos con la ministra de Salud. Una charla de unas 3 horas, le planteamos un montón de cuestiones, la ministra nos atendió, la verdad que nos brindó toda la información, intercambiamos ideas, le llevamos muchísimas inquietudes, pero uno de los planteo que le hicimos, ¿por qué no se vacunaban a los docentes? La ministra nos explicó que no se vacunaban porque las escuelas no son foco de contagios y que no querían vacunar a los docentes porque en el actual esquema de ajustado número de vacunas, de stock de vacunas, se iban a necesitar, ella estimaba unas 30.000 vacunas para vacunar a los docentes, no era tan prioritario como eran otros sectores de riesgo de la sociedad. Con lo cual, estaba claro que el día jueves no íbamos a volver a la presencialidad. Nosotros nos reunimos con la ministra y todo su equipo. El día viernes sale el decreto presidencial, digamos, y el gobernador y de la oficina de la gobernación se anuncia que el día lunes recién se iba a reglamentar en Entre Ríos el decreto presidencial. Sin embargo, intempestivamente, el domingo a la tarde, nos enteramos de esta situación que en varias localidades de Entre Ríos se va a por una semana y después se iba a ver, se vuelve a la presencialidad, que es una cuestión que nosotros, por estos argumentos que le dije, y además está claro, además que en casi todo Entre Ríos y más, y también en Paraná, que es la ciudad más grande, la mayoría de los chicos van a la escuela de su barrio, van a la escuela de cercanía. No son tantos los chicos que se trasladan en transporte público, que ese era uno de los argumentos que se esgrime para poner en vigencia esto, ¿no? Ahora, la otra consulta es, ¿por qué el año pasado
hubo cierto letargo, vamos a decir, o una especie de dormirse en los laureles por parte del sector de la oposición en presentar ante la justicia lo que presentó, por ejemplo, la jefatura de gobierno, ¿no? En donde se presentó a la justicia diciendo no, la autonomía y el derecho a que decidamos si la educación se abre o no las escuelas es nuestra. Digo, si se presentaba un amparo por parte de la oposición diciendo no, la educación es esencial, está garantida por la Constitución, ¿usted cree que la Corte de la provincia de Entre Ríos hubiera rechazado ese planteo? Por empezar, digamos que los primeros meses, la pandemia, lo que es el COVID, nadie, aún hoy, no se sabe muchos de los efectos que produce. Entonces, en un primer momento se cerraron la escuela y no había información. Después, con el transcurrir del tiempo, nos dimos cuenta que lo que expliqué, digamos, que no es un lugar de foco de contagio, que hay zonas rurales que nunca se debería haber dejado de dar clases, porque no hay no hay una importante cantidad de gente que se junta. Y nosotros lo empezamos a plantear esto a mediados en adelante del año pasado, pero bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya lo venían planteando y nosotros veníamos pidiendo, eran los últimos meses, que aunque sean los últimos meses y los últimos años, es decir, lo que es el último grado de la primaria y de la secundaria, aunque sea, se pudieran dar presenciales, y lo pedimos incluso el último mes. Bueno, no se dio. Tal vez, a lo mejor deberíamos haber sido más incisivos, asumo un poco hago una autocrítica, pero en esto estamos firmes y creo que si se sigue el criterio y esto se vuelve a renovar, esta falta de presencialidad, va a ser nocivo para toda la sociedad. Reformulo la pregunta, Esteban. Ante el anuncio de la misma ministra de Salud que dialogó con ustedes la semana anterior y ayer salió diciendo de que, bueno, el lunes sí o sí se regresa a la presencialidad. Un poco más choqueante, ¿no? Porque se tomó una semana, pero al otro día la misma ministra de Salud anuncia que se regresa indefectiblemente a la presencialidad al otro día lunes, o sea, el lunes próximo. La pregunta es, y la reformulación de la pregunta es, si esto no ocurriese, porque vengan las presiones que vengan del orden nacional, los pedidos, etcétera, etcétera, se solicita una extensión en esta materia, la oposición, ¿qué piensa hacer? Nosotros vamos a seguir bregando fuertemente y en ese caso, porque lo hemos hablado hay algún pedido de los padres de que acompañemos alguna presentación judicial, nosotros le dijimos que esperáramos hasta el lunes y se vea, a ver qué medidas se toman el día lunes próximo. Porque sienta una jurisprudencia. Si es como dice la ministra, claro, se vuelve a la presencialidad, bueno, seguiremos atentos cómo sigue esta cuestión, ¿no? Digo, porque después del día de hoy siento una jurisprudencia muy fuerte el tema del fallo de la Corte. Ok, habla de autonomías y acá la decisión la tiene la potestad del gobernador. Claramente está, claro, sí. Esto es diferente, está claro. Pero que era un poco lo que yo marcaba, y tal vez no fui del todo claro, que por qué el domingo el gobernador toma esta decisión. Seguramente recibió un llamado del gobierno nacional, no estaba en un principio en el gobierno de tomar la medida. No, son defensores. Evidentemente ha recibido algún pedido del gobierno nacional, por eso nosotros salimos del interbloque Cambiemos pidiendo que se respete la autonomía, que hoy la Corte la ha ratificado, las autonomías provinciales, digamos, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diputado Víctor, ¿cuál es el estado parlamentario de este proyecto que han presentado, que están por presentar? Y si lo han presentado, ¿ya se está trabajando en comisión? Denos detalles de eso. Está presentado y está en la Comisión de Educación desde el mes de febrero, marzo, que fue en febrero se presentó y en marzo fue la sesión que se le dio entrada y giro a la comisión, pero no ha habido tratamiento de este tema. Perfecto. Evidentemente el oficialismo no tiene interés, ¿no? Bien. El lunes
habrá que esperar y saber qué es lo que sucede entonces. El lunes habrá que esperar y bueno, veremos. Y fíjense que tampoco hay un plan, porque cerrar una semana y después volver, no hay, digamos, está claro que no hay un plan, porque uno a lo mejor podría llegar a ver si en las determinadas circunstancias así lo exigieran, pero dentro de un marco de razonabilidad y de un plan, porque a lo mejor hay escuelas, digamos, escuelas que no son la mayoría, pero acá en Paraná puede haber escuelas con numerosos alumnos, con numerosa cantidad, que se podría buscar la forma de los protocolos de, digamos, que haya clases alternadas, o se podría buscar la forma, pero no en esta decisión, digamos, para toda la ciudad, para San Benito, para Oro Verde, para Concepción del Uruguay, para Concordia, para Gualeguaychú. Digamos que no se justifica, ¿no? Evidentemente no se justifica. ¿Y los gremios qué dicen en esa provincia? Los gremios docentes, porque está claro que el gremio docente en provincia de Buenos Aires es ciérrese todo, en Capital Federal es más laxo. ¿Qué tanta presión están jugando los gremios también? No, acá el gremio se ha expresado también sí, para que no haya presencialidad. Gracias, diputado, muy amable. El agradecido soy yo y a disposición. ¿Qué tema? Los gremios docentes se expresan por la no presencialidad. Ahora este revés de la justicia para el gobierno nacional puede llegar a provocar que se extienda. Continuamos con más.